Iniciamos un nuevo periodo, una nueva sección de Lecciones de Esperanza. Y en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Éxodo. Bienvenidos aquí a Lecciones de Esperanza, un espacio donde siempre estudiamos la palabra de Dios. Bienvenido, obispo. Estoy contento, pastor. Yo creo que va a ser un trimestre bastante fructífero y la vamos a pasar bien. Y mira, fíjense que cómo está el ambiente ahora. El equipo que ha preparado esto, señores, lo ha hecho una cosa fina. Ya fíjate que Carlos, Yanilka y los demás del equipo se han esmerado, señor. Y de verdad que me siento muy contento porque esta edición de Lecciones de Esperanza promete ser muy interesante. Un conversatorio entre amigos. Yo pudiese yo cambiar el título y decirle, en vez de Lecciones de Esperanza, vamos a cambiarlo atento a nosotros. Se va a llamar un conversatorio entre amigos. Sí, porque deben de saber que el pastor Francis es mi mentor. Cuando yo siga avanzando en la carrera ministerial, el pastor Francis me acogió, su esposa Giselle, y han sido como unos padres para nosotros. Bueno, vamos entonces de inmediato al estudio de la palabra de Dios. Queremos invitarte de inmediato a que tú vayas a tu Biblia, porque vamos a utilizar mucho la Biblia. Vamos a estudiar el libro de Éxodo, el día de hoy, capítulo 1, capítulo 2. Por supuesto, hay limitantes con el tiempo, pero te invito a que vayas con nosotros a la Biblia. Antes, obispo, por favor, acompáñanos en oración. Oramos, Padre nuestro, gracias. Gracias por la oportunidad de este trimestre abrirlo y estudiar tu palabra. Rogamos, oh Dios, en esta hora, que nos bendigas y que puedas permitir, oh Dios, que todas las personas que están ahí frente a sus pantallas, oyendo este conversatorio, sus vidas puedan ser mejoradas por la transformación que da tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Obispo, antes de nosotros poder iniciar con la primera lección, sería bueno mirar, aunque sea, qué es Éxodo, qué se trata en el libro de Éxodo, qué podremos ver durante este trimestre, que yo pienso que será bien interesante. Yo me voy a tomar el atrevimiento, con el perdón de los que están aquí, que pusieron esto tan bonito, tomar este folleto y ahí podemos ver más o menos qué trataremos en el libro de Éxodo. Éxodo, ustedes deben de saber que es el segundo libro de la Biblia. Éxodo en hebreo es Shemot, que significa nombres, porque comienza con los nombres que iniciaron del cambio entre Génesis a Éxodo, cuando ya José está en Egipto, gobernó, y esa familia de 70 personas fue creciendo y creciendo. En Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel crece. Sí, yo pienso que Éxodo es uno de los libros que tiene más... como que más drama, más historias, que uno no sabe qué va a pasar. Uno ve allí Moisés cómo extraña los 10 mandamientos. Vemos allí también cómo el milagro del maná. Vemos cómo se abre el mar en dos. Yo pienso que va a ser bien interesante. La nube de fuego. O sea, es como una montaña rusa de emociones. Así es. Entonces, para explicar un poquito el contexto, es interesante porque cuando uno abre la Biblia, y de paso usted mencionaba un poquito la Biblia, pastor, hace poco, Éxodo 1, capítulo 1, versículo 7, nos menciona que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. No obstante, dice el verso 8, que entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José. Mira, antes de ir ahí donde el rey, que imagino que por ahí te va de inmediato, me llama la atención como una bendición de Dios, el hecho de que se multiplicaron. Ahora, primero inicia con algo de alegría, pero esa bendición ahora se convierte paradójicamente, irónicamente, en la causa del sufrimiento del pueblo. Wow. Interesante, ¿no? O sea, cómo por ellos multiplicarse, eso vino a ser visto a los ojos del nuevo faraón en un problema. Porque fíjese, y a eso iba. Dice que había un faraón que no conocía a José. ¿Pero por qué no lo conocía? Hay que mencionar que el faraón que estaba reinando en ese momento era Amoses I, que fue la persona que inició la dinastía número 18 de Egipto y fue el liberador de los Hicsos. ¿Quiénes eran los Hicsos? Ustedes se preguntarán. Bueno, los Hicsos eran las personas extranjeras que vinieron a gobernar Egipto, y por eso cuando ahora son liberados, ellos no conocen a José, no conocen esas familias y dicen, hay que estar pendiente de esa gente. Llegó un nuevo jefe que no conocía el empleado. ¿Y usted sabe qué pasa cuando llega un nuevo jefe? Así es, así. El libro de Éxodo 1:11, mira lo que dice la palabra de Dios. Voy allá en mi Biblia digital. Dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos
y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pastor, nota obispo allí cómo el Egipto decide entonces comenzar a forzar al israelí para que haga un trabajo que no estaba acostumbrado a hacer hasta ese momento. Y me llama la atención, ministro, y eso es, yo creo que una de las primeras lecciones que podemos mencionar a esta hora, es que dice la palabra de Dios que mientras más los oprimían, más ellos crecían. Hay veces que en el trabajo a uno más lo están oprimiendo, más a uno lo están dañando. Y uno se pone más bonito. Dios mío, y alabamos a Dios por eso, porque es Dios que lo hace. Ponte a pensar, no es el por qué te está pasando lo que te está pasando en tu trabajo, en la familia, sino el para qué. ¿Qué es lo que Dios quiere crear en ti? Lo importante, lo que yo veo aquí, esa ironía que presentas en el texto, me llama bastante la atención porque muchas veces el enemigo se levanta en contra de nosotros. Es más, de repente alguien aquí nos acompaña y alguien se levantó en contra y usted dice, pero ¿y qué fue lo que pasó? Que de repente el jefe como decimos en buen dominicano, se cogió conmigo. Y tú no entiendes lo que el texto nos presenta de forma muy llana, es cómo Dios se manifiesta aun cuando el enemigo intenta fracasar el plan de Dios en nuestras vidas. Y obispo, a mí se me olvidó invitar a las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas del Sureste. Subraye bien, anótelo bien, Adventistas del Sureste. Ahora mismo el video que usted está viendo, dele like, compártelo, pónganos un comentario allá, que eso va a ayudar bastante a que se pueda continuar predicando el Evangelio. Ahora sí podemos continuar, ¿verdad que sí? Mencionaba, obispo, que la ironía divina, no solamente que se multiplicaba, sino que ahora viene otro evento interesante, y es que el faraón no se conforma con oprimir al pueblo, sino que cuando ve que el pueblo se multiplica, ¿qué nos presenta el texto bíblico que sucedió? Éxodo 1, versículos 15 al 16. Es lo que dice, es interesante. Dice, habló al rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra fue y les dijo, oigan bien, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, dejadla vivir. ¡Wow! Yo imagino que fue un decreto que a todo el mundo desesperó, pero fue algo que él le dijo de forma secreta a ellas. Al principio. Al principio. Ahora bien, la respuesta de las damas fue interesante. Fíjese lo que dice el versículo 17. Y es donde yo quiero mirar con detenimiento. Pero las parteras temían a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Allí, en medio de un pueblo pagano, mujeres que no eran del pueblo de Dios, dice el texto, temían a Dios. En todo lugar hay alguien que Dios usa para bendecirnos, aun cuando no sea del pueblo. Y hay mucha presión, porque uno tiene presión en la universidad, Así es. Tiene presión en la escuela, tiene presión en el barrio. Hay veces que tu papá te dice, no te juntes con fulano, con fulana, porque saben que te puede dañar esa juntiña, como uno dice en buen dominicano, pero Dios te invita en esta ocasión que no importe si en el trabajo la presión, si es en la escuela la presión, si es en la universidad, que te mantengas siéndole temeroso a Dios. Sí, entonces, fíjate, obispo, ellas temieron a Dios. Amén. Temieron a Dios, y no un temor de que Dios me va a hacer algo, no, el hecho de que tenían reverencia, de que obedecían a Dios. Y dice el texto que no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Noten que ellas prefirieron obedecer primero a Dios antes que a los hombres, y es evidente que la vida de ellas ahora corría cierto peligro. Por esta fidelidad de estas mujeres, la palabra de Dios presenta en el versículo 20 y 21 lo siguiente, quiero leer textualmente: Dios favoreció a las parteras. Amén. Yo alabo el nombre de Dios por ello. Dios la favoreció y el pueblo se multiplicó todavía más y llegó a ser muy poderoso. Así que noten el versículo 21, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Querido, no hay nada que usted haga por la causa de Dios que Dios no lo tenga en cuenta. Cuando usted decide serle fiel a Dios, pareciera ser que usted va a perder, pareciera ser que tú vas a perder, pareciera ser que tu fidelidad a Dios por guardar sus mandamientos, por ser fiel con el sábado, en algún momento tú puedes que tenga algún tipo de peligro, incluso puedes que pierdas algo, pero Dios en algún momento prosperará esa fidelidad que nosotros tenemos hacia Él.
Santo Dios, sí. Y justamente en ese contexto, pastor, en ese contexto es que viene el nacimiento de Moisés. En un contexto de muerte, Dios trae vida. ¿Por qué? Porque ya se dijo, como no funcionó el asunto del faraón, se dijo, lancen al río todos los varones de menos de 2 años, láncenlo al río. Y mucha gente lo hicieron obligadas, pero aquí vino la fe de Jocabed, la madre de Moisés, y lo lanzó. Y Dios creó una tormenta perfecta en el sentido de que había una mujer que no tenía hijos, que era la hija del faraón, que quería un hijo, y Dios le lleva a la canasta justamente a ella que estaba necesitando. Ahí vemos la providencia divina. Justamente eso me lleva a pensar algo, familia que nos están escuchando, y es que lo que Dios hace, las cartas como Dios las mueve, es para bendecir a los hijos de Dios. Sí, 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 porque de repente tú dices, pero pastor, ¿y cómo es posible que Dios permitió, número uno, que mataran tantos niños? Terrible. O sea, ¿cómo Dios permitió eso? De repente alguien se preguntará, pero lo que nosotros queremos presentar y el folleto quiere presentar en esta lección es el hecho de que Dios en medio de todo está dirigiendo la historia de su pueblo. Amén. Aquí vemos Moisés, evidentemente fue lanzado en el gran río Nilo, lleno de cocodrilos, y Dios lo conservó milagrosamente. Como ya bien mencionaba, ahora viene Hatshepsut, aquella dama faraona que no, ya mencionaste algunos detalles, no lo voy a repetir, pero Dios conserva a ese joven. Ahora, obispo, ¿cómo es que el libertador que Dios estaba preparando lo educa también? Otra ironía, lo educa también el pueblo pesar. Háblame un poco acerca de eso. Justamente las aflicciones que a veces, y hay un texto que dice el libro de Romanos, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. A veces que estamos pasando momentos duros, momentos de dificultades, pero ¿qué viene? Él fue educado en el mismo palacio. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan grande con Moisés. ¿Cuál es el problemita que aquí vemos? Que cuando él ya tiene 40 años, él ve que están atacando, oprimiendo de manera férrea y fuerte su pueblo, el pueblo de Egipto, porque él sabía que ese era su pueblo. Y él conversaba en ocasiones con su madre Jocabed. Y en ese momento, él mató a uno de los egipcios. O sea, nosotros no mencionamos algo que pienso que alguien que no conoce la historia se puede descontextualizar. Moisés, puede volver hacia atrás, pero creo que es importante esto. Moisés es lanzado al río. Sí. Lo recibe Hatshepsut, la hija del faraón. Ella se lo lleva a su casa. Sí. Se lleva a Moisés. Hatshepsut se lleva a Moisés a su casa, o se lo lleva a la madre. En ese momento, qué bueno que lo mencionó, pastor. En ese momento aparece Miriam, que es la hermana de Moisés, y ve la situación y le dice, mire, hay una nodriza del pueblo de los hebreos que te puede dar la oportunidad de que los primeros años de su vida amamantarlo. O sea que entonces tuvo la oportunidad la madre de Moisés de criar a su hijo. Increíblemente. La única quizás. Así es. Y eso es maravilloso. Pero ya cuando el libertador ve la opresión del pueblo, él empieza a tomar, ¿cómo diríamos eso? Empieza a tomar Él se identifica con su pueblo, y como se identifica con el pueblo, la palabra de Dios presenta cómo él intercede, cómo trabaja, cómo se pelea a favor de su pueblo. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 25, mira lo que dice obispo. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él. Nota que él estaba consciente, su madre lo instruyó. Madres, importantísimo es saber cómo usted está instruyendo a sus hijos, porque Moisés, una vez ya adulto, pudo haber dicho, hombre, todo lo que mi mamá me enseñó, yo aprendí otra cultura aquí. No, él se identificó con su pueblo, y ahora vemos, como digo, la crianza, cuán importante los primeros 7 años. Increíble. Los primeros 7 años. Y es interesante porque a pesar de todo, era maravilloso que él se identificara con eso, pero él quiso tomar las cosas con sus propias manos. ¿A qué me refiero? Dice la hermana White en Patriarcas y Profetas, página 253, párrafo 4. Oigan bien. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que habían cometido sus antepasados. Es decir, habían intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar al pueblo a través de la guerra, como pensó Moisés, sino por su
propio gran poder para que la gloria fuese atribuida solo a Él. En ocasiones, y eso es muy importante, Francis, que lo mencionemos, en ocasiones uno sabe que uno puede escalar a posiciones de trabajo, pero uno quiere hacer las cosas de forma errónea. Y a veces oprimiendo a otro. Y dañando a otro. Hay veces que en la misma escuela uno sabe que a uno le puede ir bien y ser excelencia académica, meritorio, pero dañando a otro y no dejando que otro también pueda destacarse. Entonces, en este contexto, quiero recomendarte, si Dios te ha dicho a ti que tú puedes hacer algo, primero déjalo en sus manos. Sigue trabajando, por supuesto, pero lo que tú vayas a conseguir, si lo vas a conseguir dañando a otros, posiblemente no, seguramente a Dios no le agrada eso. Así es, así es. Hay un aspecto final que debemos marcar en esta lección y quisiéramos que podamos mirar los próximos minutos estos versículos de manera especial. Ya hemos visto hasta ahora la forma extraordinaria como Dios ha guiado a su pueblo. Hemos visto que el pueblo prospera, Dios lo bendice, se multiplican. Esto en el panorama del gran conflicto pues trae problemas serios porque el faraón decide entonces oprimir al pueblo. Ve, como ya hemos visto también, hay una matanza de niños, otros son tirados en el caso de Moisés fue tirado al río Nilo, y hemos visto hasta ahora la manera extraordinaria de cómo Dios dirige. Ya Moisés está adulto, ahora Moisés, usando su propia fuerza, decide cumplir con el plan de Dios. Sin embargo, aunque Moisés puso su mano en todo este asunto de Dios, me llama la atención que era que Dios estaba preparando todo el terreno. Trabajando tras bastidores. Tras bastidores. Ahora viene un texto que yo quiero que, obispo, nos dediquemos un tiempo a mirarlo con detenimiento. Vamos a leer los Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. ¿Por qué es tan importantes dos versículos? Porque ponen las bases para lo que se va a tratar a partir de ahora. Éxodo capítulo 2, verso 23 nos dice: y aconteció que pasado mucho tiempo, no tan interesante, ya pareciera ser como que Dios se olvidó. Porque la opresión ya tiene ¿qué tiempo? Más de 40 años. Ya pareciera ser que Dios se olvidó, ya pasó mucho tiempo, pero murió el rey de Egipto. Murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Ese término gemir, ¿qué te da, obispo? Sufrimiento. Sufrimiento intenso. Intenso. Era alguien que estaba en su hogar cuando yo imagino la esclavitud tan fuerte. Llegaba alguien a la casa oprimido, cansado. Yo no quiero decir el término dominicano, pero estaba ya que no aguantaba más. Ya no aguantaba más. Gemía por causa de la servidumbre, porque cada vez más le ponían más carga. Pero dice el texto que ellos clamaron, alabado sea el nombre de Dios. Llegó Amenhotep primero y empezó a intensificar el sufrimiento, porque era algo como que a Moses uno los oprimió, pero cuando vino el otro fue algo más fuerte. A veces uno piensa que cuando llega otro jefe de trabajo, las cosas se van a calmar. En este caso se le complicó más. Sí, claro. Pero hay una diferencia en el texto. Ahora el pueblo de Dios clama, y cuando el pueblo de Dios clama comienzan a pasar cosas maravillosas. Amén. Y mira qué dice el texto: y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Por supuesto, son términos muy humanos para poder entender lo que está pasando en el cielo. Pero miren el texto, qué bonito, versículos 24 y 25. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Alabado sea el nombre de Dios. Mi querido, yo quiero ahora que miremos algunos verbos que están allí en el texto. Y si hay algo que tú puedes recordar de todo este espacio que hemos tenido juntos hasta ahora, es los versículos que vamos a mirar, lo que vamos a mirar precisamente ahora. Dios oyó el gemido. Dios oye el gemido, pero también dice el texto que Dios miró a los hijos de Israel. Dos verbos que parecieran ser pasivos. Nota que el pueblo había pasado ya mucho tiempo. Pareciera ser, pastor, que Dios se olvidó, que Dios no estaba escuchando. Pero queridos, no, el texto no está garantizando. Dios está oyendo a su pueblo. Amén. ¿Y qué cosa? Estamos viendo las ironías del texto bíblico. Los egipcios servían a otros dioses. De paso, era una nación muy con muchos dioses. Muy pagana. Muy pagana.
pero el texto resalta: Dios oye y mira. El Salmo 115 ahora me llega a la mente. No sé si lo tienes por ahí. ¿Puedes ayudarme con Salmo 115? El Salmo 115, los versículos 4 en adelante, yo creo que el obispo se lo sabe. Sí. El Salmo 115 expresa de que muchas veces hay gente que va a otros dioses que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no oyen. Pero en este caso se está hablando de un Dios que mira, pero no solamente que mira y observa, sino que hace algo. Pastor, ¿qué es lo que Dios hizo? Así es. Mira, los dioses paganos, no importa en quién usted crea, son dioses que no pueden hacer nada. Y Jeremías dice: no tengas temor de ellos, porque no pueden hacer nada. Ahora, el Dios nuestro, dice el texto, que oye y mira a sus hijos. De repente alguien en este momento está pasando una situación muy difícil en su vida. Ha clamado a Dios, ha gemido, ha estado llorando profundamente y siente que Dios no está allí. Dios en este momento te recuerda, Él te está escuchando y Él te está mirando. No es ajeno a tu sufrimiento. Pero, obispo, hay algo más en el texto, que es todavía lo que más me llena de emoción. Es cuando dice la palabra de Dios que no solamente Dios oye y mira, sino que también dice el texto: Dios se acuerda. Amén. Y Dios se acuerda no es, obispo, el hecho de que Dios se olvidó de ellos. No. Hay que irse al texto, al contexto de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo con mucha sencillez? El verbo yadá, lo que está allí mencionando es el hecho de que ese acordarse es accionar. No sé si recuerda Éxodo capítulo 20, sí. Que la vamos a ver en algún momento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese acuérdate no es simplemente ponerlo en una agenda y decir: ay, mira, llegó el sábado. No. Es que lo guardes, es que lo obedezcas. En otras palabras, lo que está diciendo el texto bíblico aquí es que Dios decidió actuar. Ya llegó el momento donde se iba a cumplir el pacto que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Dios ahora no solamente está con un verbo pasivo de oír y mirar. Ahora Dios actúa en favor de su pueblo. Y yo alabo el nombre de Dios por ello. Nosotros los humanos somos que cuando nos acordamos de que, wow, tenemos mucho que no llevamos a la hermana que está en Estados Unidos, uno se acuerda y nada pasa. Uno se acuerda de que, oye, yo no he comido, pero cuando uno se acuerda de que uno no ha comido, uno se mueve la acción. Justamente esto segundo es lo que se refiere a la Biblia con el tema de acordarse. Que Dios le llega a la mente, pero no es que Él se haya olvidado, y ahora Él va a empezar a actuar. Y como va a empezar a actuar, Él aquí en términos humanos, en términos de lenguaje llano, Él va a actuar, pero la manera en la que va a hacer es demasiado grande. Recuerdo esto en una ocasión cuando se sucedió una situación familiar muy, muy fuerte, pastor. Cuando usted hablaba, lo recordaba. Y momentos en los cuales lloramos, en los cuales vivimos momentos de gran aflicción hace algunos años. Y de manera milagrosa, pasando unos meses, aquí como dice el texto, después de algunos días, que a veces uno cree que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no. Dios actuó de una manera tan grande que, hermanos, lo que uno debe vivir en términos bíblicos no es simplemente leer la Biblia o ir a la iglesia, no, es vivir lo que dice este texto. Cuando usted esté leyendo esto, no solamente diga Dios actuó con Egipto, sino crea que Dios en tu vida, en tus deudas, en tu enfermedad, en tu momento duro, Dios va a actuar. Creerlo es entender que Dios no solamente mira nuestra condición. Obispo, pero dime qué fue lo que pasó, pues no me dijiste. Tú me dijiste lo que pasó en la historia, pero ¿cómo Dios obró en esa historia tuya? Miren, esto fue grande. Vimos un momento, ustedes saben que después de la pandemia, mucha gente vivieron momentos duros a nivel financiero. Y allá en casa, una de las empresas se vio muy dificultosa y vino un momento de embargo. En el momento de embargo, ustedes saben lo que ocurre. Fue muy difícil. Y en ese momento, mis padres siempre muy ferios, muy fuertes, abnegados. Y yo recuerdo que en ocasiones, cuando nadie me veía, yo estaba allí en mi habitación solo y a veces me salían las lágrimas. Pero de manera similar como el texto, Dios no solamente miró, sino que nos tuvo en cuenta y actuó. Poderoso. Y Dios también quiere actuar en tu vida. El Evangelio dice que es poder de Dios para los que creen en Él, es poder. Entonces, ¿cuál es la invitación que podemos hacerle, pastor, a la gente que está viviendo momentos duros, que entienden que quizás Dios se olvidó de ellos, pero no, Dios está viendo su condición y los toma en cuenta? Sí, precisamente quiero resaltar eso que dijiste de Dios lo toma en cuenta. Cuando el texto dice que Dios se acordó de su pacto, también dice que Dios conoció.
La Biblia de las Américas no dice que Dios conoció, dice Dios los tuvo en cuenta. Santo. En otras palabras, en esta hora el Señor te recuerda, yo te tengo en cuenta, Amén. te tengo pendiente. Y quiero motivarte a que tú ahora vayas de rodillas ante Dios y clames a Él. El Señor te escucha, el Señor te mira, Él se recuerda de ti, pero también te toma en cuenta. Él está accionando en tu favor. ¿Qué les parece si oramos, obispo, para concluir este espacio? ¿Tú querías decir algo más? Antes de orar, para ver si la gente nos está escuchando, ministro, si usted ha llegado hasta aquí, yo quisiera que ponga unos comentarios, al igual que dimos nuestro testimonio, en qué forma Dios ha actuado en su vida. Quizás haya alguien que lea los comentarios, quizás no, alguien va a leer los comentarios Sí, claro. y va a ser edificado. Póngalo allí, por favor. Póngalo allí, no importa cuán largo usted lo ponga. Ponga allí cómo Dios, usted ha sentido que Dios se ha acordado de usted. Cómo ha visto que Dios lo ha mirado, cómo Dios lo ha conocido. Quizás su testimonio pueda ser de fortaleza espiritual para alguien que lo está necesitando. Pastor, Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, muy agradecidos por la lección de esta semana. Gracias por permitirnos conocer más acerca de tu palabra. Yo estoy seguro, Señor, que ha tocado corazones. Alguien sufriente, alguien que está siendo oprimido en este momento, ahora está clamando, levantando sus manos y con lágrimas cayendo, está diciendo, Señor, ¿dónde estás? Recuérdales, oh Dios, que tú estás ahí. amén. Que de igual manera como hiciste con tu pueblo, tú trastornaste todas las intenciones diabólicas de Satanás y las estás poniendo para bien de tus hijos. Muéstrales, oh Señor, que tú le estás escuchando, que le estás mirando y que no solamente estás allí mirando y escuchando, sino que le conoces, que te recuerdas de él y que estás accionando en su favor. Tú le conoces. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.